estén muy bien. Estoy súper contenta hoy de poder contarles un poquito sobre cómo surge el arte moderno. Vamos a hablar exclusivamente de su protagonista, del padre del arte moderno, que es Edouard Manet, que es un personaje que él solito pudo abrir camino para todos los artistas posteriores. Pero antes de hablar de Manet, de su vida y de su obra, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué es el arte? Pablo Picasso, que es considerado el artista más revolucionario de todo el siglo XX, dijo que si supiera realmente qué es el arte, tuviera muchísimo cuidado en no revelarlo. Y es que el arte prácticamente es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente lo que nosotros entendemos por arte va cambiando conforme el hombre mismo evoluciona. No es lo mismo lo que se entendía por arte en el Renacimiento que lo que se entendió en el Barroco, como lo que se entendió en el arte moderno, y por supuesto no es igual a lo que entendemos hoy por hoy en el arte contemporáneo por el concepto de arte. Hoy por hoy esa tarea de tratar de definir qué es arte está complicadísima porque tal parece que todo puede ser arte. Desde unas manzanas y unas naranjas en una ventana, o una caja pintada con pintura Comex, o un garabato que pudo haber sido hecho por un niño, o unas rayas de colores que realmente aparentemente parece que no tienen ciencia ni arte, o un letrero que dice: esta exhibición estará cerrada por cuanto dure la exposición, ¿no? Entonces uno llegaba a la galería y la galería cerrada, entonces no se podía ver nada. Cuando vemos estas piezas, nos podemos preguntar, ¿cuándo cambió? ¿No? Y si nos vamos 100 años atrás en la historia del arte, descubriremos piezas como, por ejemplo, La Fuente de Marcel Duchamp, que ya estaba siendo considerada arte. Y estamos hablando de 1917. Un urinario común y corriente comprado en una tienda convencional ya estaba teniendo la categoría o el título de arte con A mayúscula, y eso fue hace más de 100 años. Ahora sí empieza pues el gran cuestionamiento que nos podemos hacer de en qué punto del camino cambiaron los lineamientos para definir el arte. ¿Será que ya no es necesario el mérito artístico o los cánones de belleza y de proporción? ¿Dónde dejó de importar que un hombre o un artista fuera una persona con técnica y con habilidad? Piensen en los grandes maestros de antes, como por ejemplo un Leonardo, un Miguel Ángel, que además de ser excelentes artistas, pintores y escultores, eran además hombres de ciencia, conocedores de las matemáticas, observaban la astrología, eran perfectos anatomistas, prácticamente eran cirujanos también, eran personalidades pues que tenían un conocimiento muy completo, no solo de la disciplina del arte, sino de otros ámbitos y otras disciplinas. De repente ya vemos piezas como, por ejemplo, una lata de sopa Campbell's y ya, eres el mejor artista, ¿no? ¿En qué momento del camino nos perdimos? ¿Cuándo cambió el arte de ser este arte elegante, con una técnica increíble, como por ejemplo las piezas de Caravaggio, de Rembrandt, a ser piezas como por ejemplo las de, no sé, podríamos pensar en Jeff Koons o en Demmerhirst, que al parecer no tienen ni ciencia ni arte? Ese punto del camino exacto en donde el arte empezó a cambiar para siempre es 1863 con la obra Desayuno sobre la hierba de Edouard Manet. Edouard Manet va a cambiar todo el rumbo del arte, va a romper con la tradición, pero antes de adentrarme a su obra, quiero contarles de una frase que dijo Hipólito Taine, que a mí me parece como que la pieza central para entender o intentar comprender la historia del arte, ya sea el arte contemporáneo o el arte de antes. Taine decía que para entender una pieza o un artista o a un grupo de artistas es necesario reproducirnos y conocer muy bien qué estaba pasando en esa época, es decir, cuáles eran los costumbres, los usos, las tradiciones, qué guerra les tocó vivir, qué situación económica, política, financiera, cultural le tocó vivir a ese artista. ¿Por qué? Porque su obra va a ser un reflejo tal cual de la realidad que vivió ese personaje. Entonces, si queremos entender la obra de Manet, por más sencilla que parezca a primera vista, es necesario que demos un viajecito, que además viajar no cae mal, aunque sea de manera virtual, al París de finales de 1700 y principios de 1800. París antes no era la ciudad divina, increíble, moderna y romántica
que es hoy. Yo sé que París es la ciudad favorita de muchos de ustedes, que pensamos en París y realmente salen corazones volando y hay millones de frases que hablan de París y todo el mundo tiene el sueño de algún día conocer París, si no es que ya tuviste la oportunidad. Y si ya la conociste, yo estoy segura que vas a querer regresar a algún punto de tu vida porque realmente es una ciudad encantadora. Sin embargo, París a principios de 1800 no era nada que ver lo que es ahorita. París de esa época era algo así a lo que hoy es Venecia, pero no vamos a pensar en la Piazza de San Marcos o en el Ponte Rialto o en el Gran Canal de Venecia, sino que vamos a pensar en uno de esos callejoncitos angostos, oscuros, por la cual Venecia también es linda, ¿no? Sin embargo, esos callejones pues no son ni lo más estético, ni lo más salubre, ni lo más fino que tiene Venecia. Y eso era de lo que estaba hecho toda la ciudad de París. París era puro callejón, París era una ciudad oscura en donde el alcantarillado era defectuoso, entonces el agua vivía estancada, que era el lugar propicio para el contagio de pestes, de cólera, de enfermedades. Era un lugar oscuro, era un lugar sucio, en donde la basura se acumulaba. La gente que vivía en París sabía que esta ciudad tenía ese defecto, ¿no? Era una ciudad, pues no muy agraciada, lejos de la idea romántica que tenemos de París, ¿no? Hasta que un día, por ahí de 1850, llega Napoleón III al poder y contrata a Haussmann, que va a ser mi arquitecto favorito de todos los tiempos, para remodelar París. No solo quería remodelar París para convertir su ciudad en la ciudad más moderna del mundo, sino porque políticamente tenía un gran problema París. Ese problema se llamaba las barricadas. Las barricadas era una artimaña, no crean aquí de grado militar muy alto, sino que era una movida que tenía el pueblo para defenderse del gobierno y del ejército francés. Consistía, en pocas palabras, en juntar palos, bloques, costales de arena, tú y tus 3 amigos agarrados de la mano para bloquear el paso del ejército. Y de la misma manera en la siguiente cuadra o en el siguiente callejón estaba otro bando y otro bando y otro bando y de tal manera bloqueaban el paso a la ciudad, al ejército francés. No era una movida muy complicada porque realmente como los callejones eran muy estrechos, solamente necesitabas una carreta y 2 personas y ya podías bloquear el paso. Esto para Napoleón era un gran problema porque no podía controlar a su pueblo. Entonces se le ocurre la idea de remodelar París y así dejarla elegante, dejarla moderna y al mismo tiempo hacer avenidas tan amplias donde las barricadas ya no pudieran existir. En tan solo 2 décadas, Napoleón y Haussmann logran convertir a París de una ciudad medieval a la ciudad más moderna del mundo. La población en París, pues como toda capital, iba increciendo y ya se necesitaban nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril era una cosa muy nueva y se necesitaban las estaciones, había mucho tráfico, cada vez más gente iba llegando a vivir a París y se necesitaban avenidas más grandes, que la ciudad estuviera mucho mejor comunicada, ¿no? Entonces, para eso de 1850, 1852, Napoleón empieza con su plan y en menos de 2 décadas destruye el 60% de la ciudad. Esto ocasionó 2 versiones. Los que dicen que Napoleón es el ídolo, los que aplauden a Napoleón, ¿por qué? Porque logró convertir a París en una ciudad súper increíble y obviamente las personas que vivían en el corazón de París, que tuvieron que haber sido despojados, los sacan de sus edificios, porque esos edificios se tienen que demoler, obviamente van a empezar a odiar a Napoleón. ¿Por qué tuvo que destruir París para convertir a la ciudad en una ciudad moderna? Porque es imposible crear un París de la nada cuando ya lo que existe está mal hecho. Hay necesidad de un borrón y cuenta nueva, ¿no? El 60% de los edificios es destruido y se empieza ahora sí que a pasar por el arco del triunfo toda la ley de la propiedad privada porque los ciudadanos de París se les arrebata la tierra, se les arrebata las propiedades y a cambio les dan lugar pero en la periferia, ¿no? Para construir los nuevos edificios, Haussmann diseña reglas arquitectónicas súper estrictas. Es decir,
Todos los edificios deberían de ser iguales, todos tenían que medir lo mismo, no más de 20 metros de altura. El material con el cual se iba a construir tenía que ser idéntico. Piedra caliza, color cremita. Los balcones solo podían estar en la segunda y en la quinta planta. En la segunda planta iba a vivir la gente más adinerada porque no existía el elevador y yo no me imagino a un burgués francés subiendo y bajando 5 pisos todos los días. Así que los de la segunda planta era la gente adinerada y ya para 1870, que son 20 años después, cuando se inventa el elevador, ya surge el concepto de penthouse, ¿no? Pero bueno, los tejados tenían que tener una inclinación de 45 grados y tenían que ser de zinc y los barandales tenían que ser todos idénticos. Y es por esta razón, por estas reglas tan estrictas, que seguramente no cayeron en gracia, que París es París. ¿Por qué? Porque uno va caminando cuadra tras cuadra en esos bulevares y esas avenidas súper amplias, flanqueadas por árboles y cafeterías, por edificios idénticos y te sientes en París, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy en casa de mis abuelos y es un edificio, es una casa muy vieja de 1915 que por fuera y a veces también por dentro parece que tiene un estilo francés. Sin embargo, si yo voy caminando por la calle, no me siento en París. Por más que esta casa tenga fama de ser afrancesada, al lado hay un hospital y al lado hay una tienda de convenciones y enfrente hay un hotel ultramoderno con una construcción muy minimalista. Entonces, el sentimiento de estar en París realmente no lo tengo, por más que yo estoy pasando, por ejemplo, en Paseo Montejo y veo casas muy antiguas, el sentimiento o la sensación de estar en París no la puedo tener. ¿Por qué? Porque los edificios no son iguales. Hay una casa estilo París y luego hay una tiendita y luego hay un deshuesadero y luego hay un banco. Entonces, realmente uno puede soñar con estar en París, pero la sensación de sentirte parisina está muy lejos. ¿Por qué París tiene ese encanto? Porque vas caminando por sus calles y todas sus calles son idénticas y por eso tienes ese sentimiento de estar en la ciudad más romántica del mundo. Además, Napoleón tenía un as bajo la manga, ¿no? Además de dejar chulísima la ciudad y querer vivir, ¿no? O ser el gobernador de la ciudad más moderna del mundo, tenía una finalidad, realmente eran dos finalidades políticas bajo la manga. La primera era desplazar a todo el mundo, a la gente de clase media, clase baja, a la periferia. ¿Por qué? Porque esos nuevos edificios solo podían ser habitados por la clase alta o por la clase media alta, por la nueva clase, la burguesía y por la aristocracia. ¿Por qué? Porque solo ellos podían pagar esos alquileres, porque los edificios eran nuevos y obviamente las rentas estaban elevadísimas. La gente que había vivido ahí de toda la vida y que había sido despojada, ahorita ya no podía volver a pagar el mismo metro cuadrado. ¿Por qué? Porque era muy caro. Y la segunda finalidad era que con esas avenidas tan grandes ya era imposible hacer esta movida militar de la barricada. ¿Por qué? Porque imagínense cuánta gente, cuántos costales de arena o de papas necesitas para bloquear Champs-Élysées. Pues millones, toda la colonia. Y así hay muchas avenidas y obviamente el ejército se podía deslizar rápidamente y la barricada ya era nada más un recuerdo del pasado. De esta manera, Napoleón logra controlar a todo el pueblo al mismo tiempo de dejar elegantísima y chulísima a su ciudad. Además, es conocida en este momento como la ciudad de las luces por varias razones. La principal es que París fue una de las primeras ciudades en tener alumbrado público. No fue la primera ciudad, pero sí fue una de las primeras ciudades y lo hizo de una manera majestuosa, con unos faroles que siguen vigentes hasta hoy en día. Y además, el hecho de tener avenidas tan amplias, el sol podía entrar, el viento podía entrar, la gente tenía luz en el pensamiento, los edificios podían respirar, ya no se trataba de esos callejones oscuros súper angostitos, sino que eran grandes avenidas que la luz brillaba y reflejaba en esa piedra caliza. Todos los habitantes de París de este momento, que estamos hablando 1870s, 1880s, traían luz en el pensamiento, pero sobre todo los artistas, los impresionistas, que va a ser la primera generación del arte moderno, que no pudieron existir sin un Edouard Manet. Para que Manet lograra hacer un arte que rompa con la tradición,
que rompa con la academia, necesitó ciertos empujoncitos o aplausos o aplausitos aquí en la espalda. Este primer gran aplauso o gran inspiración fue la Revolución Francesa, que aunque había pasado hace mucho, sus ideales seguían vigentes. No vayan a creer que la Revolución Francesa fue una pelea de 10 minutos y luego ya. No, hombre, fue una de las revoluciones más importantes del mundo y décadas después se seguía peleando la Revolución Francesa. Yo me acuerdo que en sexto de primaria, y probablemente sea de lo único que me acuerdo de mi primaria, es que la Revolución Francesa traía 3 grandes ideales que son igualdad, libertad y fraternidad. Y sobre todo la de libertad le entró muy dentro al pensamiento de los artistas porque por primera vez en la historia se sentían libres de pintar lo que ellos querían. Y es que antes el arte existía por una función. Vamos a pensar para qué existía antes el arte, antes de Manet. Pues para retratar a la realeza, para retratar a la aristocracia, a los grandes papas y a los cardenales, para pintar los retablos de las iglesias, los techos de las capillas, como por ejemplo la Capilla Sixtina, o para retratar hechos históricos importantes, acontecimientos como por ejemplo Napoleón ganándole o derrotando a los ingleses a caballo, ¿no? Ese tipo de cosas. Para esas cosas servía el arte. Es decir, el arte tenía una finalidad, una función. El artista no era libre. Si el artista quería decir, oye, pues yo hoy quiero pintar a mi esposa porque la amo y la adoro, pues realmente nadie le iba a comprar ese cuadro porque lo que se compraba eran cuadros importantes de gente importante. Y por lo general, la esposa del artista no era VIP, era simplemente otra mortal, al igual que su marido. Y si el artista quería tener éxito, pues tenía que pintar pues, temas de la mitología griega, de la religión católica, grandes batallas, grandes hazañas, ¿no? Pues para eso servía el arte y pues nada más para eso. No estaba mal, ¿no? Pero pues bueno, tampoco podía ser muy libre el artista porque corría el riesgo de morir de hambre. Otra revolución muy importante, tanto igual de importante que la Revolución Francesa, fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, si bien surge en Londres, ya para unos años después, ya todo el mundo tenía fábricas, maquiladoras, avanzaban en medios de comunicación, en medios de transporte, en medicina, la ciencia iba, bueno, despuntando y el mundo del arte también se beneficia de estos avances tecnológicos. Por primera vez en la historia, los artistas van a poder comprar óleo en tubo, es decir, pigmentos en tubo. Antes era complicadísimo pintar. ¿Por qué? Porque a menos que quieras pintar color café, que por eso todos los cuadros de antes, los cuadros viejitos son color café y color amarillo ocre, pues porque eran los colores baratos que estaban en cualquier lugar del mundo. Si tú querías pintar con un azul, con un rojo, con un rosa, era bien difícil conseguir el pigmento, pero además era carísimo. Por ejemplo, el azul se conseguía de la antigua Persia, que tenían que traer el lapislázuli, que lo molías y así conseguías tu azul. El rojo venía de este bichito que crece en los nopales de México. Imagínense ser Rembrandt y estar hace millones de años en Holanda y decir, quiero pintar un cardenal con su bata roja, tráigame los bichitos de México. O sea, era bien complicado, no existía el DHL. Entonces, por barco venía el pigmento, lo molías, ¿no? El morado o el violeta venía de la saliva de un caracol de China y así, todos los colores increíbles. Mientras más padre era el color, más difícil era conseguirlo y más costoso era conseguirlo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un Caravaggio, un Rembrandt, un Miguel Ángel iba a salir al aire libre a pintar? Pues no, porque corría el riesgo de que se volara el pigmento y es como oro en polvo. Entonces estaban obligados a pintar dentro de un estudio donde todo estaba fríamente calculado y ninguna ventisca te iba a dejar en la ruina. Si te sobraba un poco de pigmento, lo que hacían los artistas era meterlos en vejigas de animales y costuraban la bolsita de la vejiga y lo ponían en cubetas de agua para que el color no se secara, porque era muy difícil volver a conseguir tu azul o tu rojo. Por eso los precios de los cuadros iban a variar de acuerdo al color. Por ejemplo, señor Papa, ¿usted de qué color quiere que yo lo pinte? Porque si es morado, entonces te va a costar muchísimo. Y si es rojo, pues es un poquito más accesible, pero sigue siendo costoso, ¿no? Entonces ya los mecenas decidían los coloridos de los cuadros y de acuerdo al colorido iba a ser el precio de los cuadros. Gracias a la Revolución Industrial se empiezan a fabricar óleos en tubo,
pigmentos. Entonces los artistas modernos llegan a la botica de la esquina y dicen, me da 2 rojos, 2 azules, 2 verdes, un magenta, un morado, un bermellón, y eran felices y lo pagaban a un precio justo y módico. La idea de que la verdadera finalidad del arte era expresar la personalidad solo podía ganar terreno cuando el arte hubiese perdido sus otros fines. ¿Y cuándo pierde sus fines el arte? Cuando nace la fotografía. La fotografía va a jugar un papel importantísimo en el mundo del arte porque viene a liberar al arte de su función. Vamos a pensar en la época que se conquistó América, ¿no? No se descubrió porque América siempre ha estado allá, pero digamos se conquistó América. Llegaba Cristóbal Colón en sus 3 carabelas con un montón de gente, soldados, etcétera, y una armada, pero de pintores, porque ellos tenían que dar fe y legalidad de qué encontraron en las Indias, ¿no? Entonces, pues mira, así se visten los aztecas y estas son sus costumbres y todo eso se pintaba. Se escribía también, obviamente, pero se pintaba y encontramos el cilantro o el plátano, o vete a saber qué plantas encontraron aquí, el cacao, por ejemplo, y por cierto existen también los mayas, que son increíbles y tal. Y todo eso lo tenían que pintar para que de regreso al viejo continente le mostraran a los reyes católicos, pues oigan, pues así está la cosa, ¿no? Imagínense que surge la fotografía y ya no tienen que ir todos los pintores a las expediciones y a las batallas, porque ya puede ir el fotógrafo. Y el fotógrafo ya con un solo clic puede capturar datos de geología o de botánica. Lo que tienen aquí enfrente fue la primera fotografía del mundo que la toma Nipsey desde la ventana de su casa. Ese triángulo que ven así como del espacio parece yo le veo forma de Dorito Nacho, no solo porque tengo hambre, sino porque esa forma le veo, pero realmente es el tejado del vecino de Nipsey. Esa fue la primera foto del mundo y de ahí en fuera empezó a avanzar la fotografía y mientras más avanzaba la fotografía, más el arte se liberaba de esa función. Ya se podían tomar fotos para retratos, para cuestiones de botánica, de plantas, de animales, para cuestiones de estudio y el artista empezó a tener esa libertad. Realmente esa fotografía estimuló el apetito del público por las imágenes y ese estímulo, esa necesidad de fotografiar todo nunca va a parar y hasta el día de hoy ya somos adictos a capturar todos los momentos, ¿no? Pero fue desde ese entonces, 1850s, 1880s, donde surge la fotografía que va a ser una pieza importantísima para que surja el arte moderno. Y por último, ahora sí, antes de entrar a Manet, hubo un gran artista de la época de Manet que fue una gran inspiración para él. Este artista es claramente de una generación anterior, pero seguía vivito y coleando cuando Manet empieza a pintar y lo admiraba muchísimo. Él es Jean-François Millet, que yo siempre he dicho que es mi tatarabuelo, quizá de él herede el amor al arte porque compartimos mi segundo apellido, pero obviamente no tenemos nada en común. Bueno, este artista va a ser importantísimo para la historia del arte porque va a ser el primer artista que logra elevar el tema de los campesinos y de las pinturas rurales a una nueva dignidad. Antes, los artistas serios pintaban temas serios con colores serios, es decir, pintar unos campesinos o una vaca o un campo no tenía nada de seriedad, no tenía nada de glamour. ¿Qué querían pintar los artistas serios? Oye, pues a la corte, a las grandes personalidades, a la mitología, a la religión, pero unas simples atareadas jornaleras como las que pinta Jean-François Millet en su cuadro que se llama Las Espigadoras, pues realmente no tenía nada que ofrecer, no tenía nada de elegante, no tenía nada de digno. Sin embargo, Millet, este artista, él era un campesino y cuando él logra posicionarse en el mundo del arte y ser sumamente reconocido porque realmente tenía mucho talento, él sigue estando orgulloso de sus raíces y por eso empieza a pintar la vida campestre. Este tipo de categoría, este tipo de arte se llama pintura de género, no tiene nada que ver con el concepto que entendemos hoy por género, por derechos de género o estudios de género que son de hombres y mujeres, nada que ver. Se le llama pintura de género a ese tipo de pintura que pinta escenas rurales, a campesinas, a vacas, a gente ordeñando la vaca o cosechando o cultivando el campo, ¿no? Esa es la pintura de género y por primera vez en la historia se eleva a una nueva dignidad, a una nueva categoría, gracias a que un gran artista de talla internacional le había dado, digamos, ese poder,
¿no? Manet, cuando conoce la obra de Jean-François Millet, dice, yo quiero pintar como él, yo quiero pintar la realidad, yo quiero pintar a personas de carne y hueso. Yo no quiero estar retratando a Napoleón y a Carlos V y a Sisi emperatriz. Yo quiero estar pintando la cosa, la realidad que tengo enfrente, porque prefiero la verdad que la belleza. Esa era una frase de Millet que Manet la hizo suya. Preferir la verdad a la belleza. Y ahora sí llegamos a nuestro protagonista de hoy, que es Edouard Manet, que es un señor que nace en París el 23 de enero de 1832. Él nace en una familia de un estado socioeconómico bastante acomodado. De hecho, toda su ascendencia, su papá, sus abuelos, sus tíos, eran diplomáticos o ministros de justicia, abogados, y querían que Manet fuera, obviamente, también abogado, porque era lo que acostumbraban en su familia. Sin embargo, él quería ser artista, siempre lo tuvo muy claro, y ser artista en ese entonces, pues obviamente la familia no estaba tan contento, porque decían, ¿y cómo te vas a mantener? ¿No? O sea, no era algo ni de prestigio, ni que tuviera la vida garantizada. Sin embargo, Manet lo tenía claro, él iba a ser artista. Cuando era joven, su papá contrata a una maestra que era una excelente pianista de Holanda llamada Susanne Linhoff, y ella también era joven, pero era muy talentosa, y el papá de Manet la contrata para que le enseñe clases de piano a todos sus hijos, ¿no? Manet se enamora de ella y va a ser su gran musa, su gran compañera de vida. La pinta en muchas ocasiones, como por ejemplo en este cuadro que sale como una Venus, al estilo muy antiguo, y también hace un retrato de ella. Si se fijan, estas obras principales de Manet son obras del principio de su carrera, en donde todavía conserva un estilo muy tradicional, unos temas muy clásicos, como por ejemplo el hecho de que haya pintado o una ninfa o una Venus, pues ya es una cosa muy clásica, y la paleta de colores también es bastante tradicional. Va a pintar un cuadro que esto sí lo va a posicionar como el primer artista moderno. Realmente Manet no pertenece a ninguna vanguardia, es decir, no es del impresionismo, no es del cubismo, no es del arte abstracto, pero tampoco realmente pertenece ni encaja en el arte anterior, que era el realismo. Él va a ser el parteaguas. Muchos dicen que es el primer artista moderno y muchos otros dicen que es el último artista clásico. Eso ya va a quedar de cada quien definir. Lo que sí es que en 1863 pinta esta pieza llamada Desayuno sobre la hierba, que va a ser la que va a romper con toda la tradición, que va a ser, va a estar inspirada en el estudio de los grandes maestros como Goya, como Rembrandt, etcétera, pero va a anunciar todo lo que va a venir en el arte posterior. Manet no era nada tonto. Él siempre quiso ser reconocido por el Gran Salón Oficial de París, que ahorita les voy a contar un poquito de cómo funcionaba el mundo del arte en ese entonces, y siempre va a buscar la aprobación. Por esta razón, siempre él iba al Museo del Louvre y copiaba las composiciones de los grandes artistas que ya estaban consagrados en el mundo del arte, o sea, cuyos cuadros ya colgaban en el Museo del Louvre, es decir, ya eran artistas internacionalmente reconocidos, y por eso vemos que Desayuno, la obra de Manet, tiene la misma composición que los cuadros de Raimondi y de Tiziano. La pregunta del millón es, ¿por qué esos cuadros de Raimondi y Tiziano son cuadros pues, muy aceptados por la crítica y por la historia del arte? ¿Y por qué Desayuno sobre la hierba causó tanto horror? O sea, de verdad fue un cuadro que fue abuchado, fue criticado, la gente estaba horrorizada de verla. ¿Por qué? La razón, se las voy a decir ya de una vez porque sí podemos adivinar y está entretenido el juego, pero la razón es porque ella está desnuda. Y me pudieran decir, oye Andrea, pues en los otros cuadros también las mujeres están desnudas y los hombres vestidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia abismal es que la mujer está desnuda, pero además el hombre está vestido con traje del momento, es decir, al último grito de la moda de París de 1863. Y eso ya fue un retrato de lo contemporáneo. No es lo mismo ver a una mujer desnuda y al hombre vestido como Arlequín, como si ella se tratara de una ninfa o de una Venus. Entonces ya dices, bueno, es algo de la mitología griega, de Zeus y Apolo y ellos, y da igual. Que ves a un hombre vestido como tú, ¿no? Imagínense hoy por hoy ver vestido a alguien con jeans, con Converse y con sus lentes Ray-Ban y con su iPad.
pues obviamente ya se trata de alguien contemporáneo, de alguien de tu época. Pues lo mismo pasó en 1860, cuando la gente vio este cuadro, vio su reflejo y vio a una mujer desnuda. Entonces ya no se trataba de una desnudez alegórica ni mitológica, sino que se trataba de una mujer encuerada, ¿no? Además, Manet se había dedicado a poner millones de símbolos que ahorita vamos a descifrar para que no quedara duda de que ella era una prostituta. La cara de esta mujer es Victorine Morand. Ella, además de ser una artista, también era una famosa prostituta de la época. Era la más conocida de todo París. Su cara era reconocible. Todo el mundo sabía que se trataba de una prostituta y no de una mujer Atenea o Venus o alguien así, una ninfa. Para nada. Sabían que era una prostituta. Además, él había dejado otros símbolos. Por ejemplo, vemos que la ropa de ella se confunde con el mantel, ¿no? El mantel tiene fruta encima. Esto es una alegoría de la mujer como fruta, la mujer como ofrenda. El título del cuadro se llama Desayuno sobre la hierba y antes se llamó El baño. Pero claramente esto no es ni un desayuno ni un baño. Es una fiesta después de la fiesta, es como un after party, porque vemos ahí la botella de alcohol vacía y tal parece que esos jóvenes se fueron a divertir al bosque ya después que la fiesta terminó. Se trata de una ofrenda y lo único que se está desayunando en este lugar son a las pobres señoritas. Hay otro simbolito que, si se fijan, está en la parte inferior de la izquierda del cuadro, que es una rana. La rana, cualquier animal, pero decir rana era sinónimo de decir zorra. Hoy por hoy, en México, en Argentina y en otros países de Latinoamérica, decir zorra pues es una palabra que se usa para designar a estas señoritas de moral distraída o que pues, no tienen mucho pudor y que van de hombre con hombre con hombre con hombre, ¿no? Eso es una zorra. La rana en ese entonces era el equivalente de decir zorra. ¿Qué les parece si yo pinto, por ejemplo, a un hombre vestido a pleno 2020 con una mujer desnuda y con una zorra aquí? Pues la chava es una zorra, ¿no? Es lo mismo que quiso hacer Manet, de poner este símbolo de la rana para que no quedara duda de que esa mujer era una mujer de la vida alegre. Por eso no gustó el cuadro, por eso fue tan criticado y aunque tiene la influencia de los grandes clásicos de Courbet, de Rembrandt, etcétera, no dejó de choquear, no dejó de escandalizar a toda la crema innata parisina y obviamente Manet fue burlado, fue atacado, fue menospreciado y su arte pues obviamente no fue valorado en este punto de la vida. Va a llegar a ser uno de los grandes artistas, pero no ahorita, todavía no, la fama todavía le falta. Tiene otro cuadro súper importante que se llama Música en el Jardín de las Tuileries, que las Tuileries eran un edificio en el cual albergaba Napoleón a toda su corte, que hoy por hoy ya no existe el edificio, pero los jardines sí. Los jardines siguen abiertos en París y en ese entonces, en 1860, esos jardines abrían 2 o 3 veces por semana para que todo el pueblo pudiera entrar a disfrutar de un día de campo, de música al aire libre, de la música en vivo y Manet empieza a retratar estos escenarios que comparados con lo que se retrataba antes, que son como que las grandes fiestas y los vals vienesos y las conquistas y las batallas, pues retratar a la gente como un mortal que está entrando a las Tuileries a cantar un domingo, pues no es nada elegante ni de categoría, ¿no? Él había contratado a sus amigos, a sus primos, obviamente a Victorine Morand, que era su prostituta favorita y su modelo favorita también, para que posaran, para que él pudiera retratar, ¿no? Entonces, él quería ser un artista moderno, quería tratar de plasmar su realidad y para plasmar la realidad, él no podía pintar a diosas y a ninfas, él tenía que pintar a gente que tenía enfrente, a gente vestido al último grito de la moda y a gente de carne y hueso. También de este cuadro podemos apreciar la técnica. La técnica va cambiando. Como él está pintando al aire libre y está pintando a gente de la vida real, pues tiene que ser rápido. Entonces él no tiene tiempo de poner esa base oscura que se usaba antes o de hacer la técnica de la grisalla que consistía en poner los volúmenes y los contrastes de color en colores grises o cafés para luego poner el color encima y quedaba ya un cuadro súper realista, súper dramático como los de Caravaggio. No, Manet ya no tenía tiempo de esto porque él tenía prisa. La rapidez
va a ser un factor importantísimo en la modernidad. ¿Por qué? Porque justo el mundo iba avanzando cada vez más rápido. Para 1826, más o menos, se inventa el primer ferrocarril en Inglaterra y para cuando llega a París ya estamos hablando de la época que le toca a Manet vivir. La experiencia de viajar en tren va a ser una cosa totalmente nueva para la gente. Antes, ¿cómo se viajaba? Pues se viajaba a pie, o a caballo, o a burro, o en carreta. Entonces, el caminero y el camino nunca perdían conexión. Es decir, el pasajero y el paisaje siempre estaban en conexión porque uno iba, pues, paso gallina, o sea, ibas despacito, aunque tuvieras tu carreta, pues, si pasabas por un campo de lavanda, podías oler las lavandas y ver a las gallinas y escuchar a los niños. Entonces, realmente nunca te desprendías de tu realidad o de tu entorno. Cuando la gente empieza a viajar en tren, que viaja rapidísimo, se pierde esa conexión con el paisaje y lo que uno ve por la ventana es nada, es todo borroso, todo borroso, todo borroso. Esta experiencia de ver la rapidez pues con tus ojos, es lo que va a influenciar muchísimo a Manet, a los impresionistas, que es el grupo que surge después, y a todo el arte moderno. Fíjese en este dibujo que hace Manet en el 65, que se llama La carrera de Longchamp, que como con unas cuantas líneas, unos cuantos trazos, logra transcribir toda esa velocidad que se vivía en aquellas carreras. Antes, los caballos de carreras los pintaban los artistas antiguos con las 4 patas súper bien definidas. Entonces tú dices, no, pues muy rápido, ese caballo no estaba yendo, está trotando nada más. En cambio, cuando Manet pinta una carrera de caballos, pinta quizá una pata del caballo o sin mucho 2, porque están tan rápido que realmente él ni siquiera las puede ver y mucho menos pintarlas. Entonces, son estas líneas rápidas, una especie de boceto que se van a traducir en rapidez, en velocidad, en modernidad. Otro de sus grandes cuadros, y yo creo que es uno de los cuadros más importantes que tiene Manet en toda su vida, es Olimpia. Otra vez vuelve a pintar a Victorine Morand, que es la prostituta más famosa de París. ¿Por qué? Porque por más que quiere permanecer y pertenecer en el gran salón oficial de París, etcétera, él también quiere serle fiel a la realidad y la realidad es pues, que estas mujeres son las únicas que se quitaban la ropa. Entonces vuelve a contratar a Victorine, la pinta desnuda, no como una Venus recién salida del mar, sino como una mujer de carne y hueso que está a punto de recibir al cliente. Sabemos que el cliente ya llegó porque su esclava le da el ramo de flores y ahorita podríamos estar hablando de racismo, de pederastía, porque esa mujer apenas tiene 16 años, tiene caderas de niñas todavía. Y sin embargo, a Monet todas estas cosas no le importan porque es la realidad que vive París. Hay también varios símbolos interesantes, como por ejemplo el gato negro, ¿no? Manet obviamente se inspira otra vez en Tiziano, que había pintado la famosísima Venus de Urbino, en donde Tiziano había puesto un perrito blanco, así noble, al pie de la mujer desnuda. La mujer desnuda de Tiziano sí nos mira de frente, pero no nos ofende en el pudor. ¿Por qué? Porque se trata de alguien de la mitología, seguramente. En cambio, Manet, en vez del perrito lindo, dormidito, había intentado pintar un gato negro con la cola para arriba, que en muchas culturas y en muchas civilizaciones el gato negro es como cosa del Halloween, de la brujería, de la mala suerte. Y Manet, en vez de pintar al perrito o a cualquier otro animal, de verdad, pudo haber pintado un koala, un flamingo, lo que quieras, pero pinta el gato negro y con la cola parada. Hay otros símbolos importantísimos, como por ejemplo la cadena. El collar que tiene la mujer es un collar que por su traducción al español se llama Ya no follo más. Este collar fue un invento del siglo XV, o sea, fue de hace muchísimo tiempo, en el cual las mujeres que sexualmente estaban disponibles se la tenían que poder, ¿no? Perdón, que no estaban disponibles. Es decir, las muy jóvenes o las mujeres casadas o las grandes señoras ya de aquí de familia se ponían ese collar como sinónimo o símbolo de que sexualmente no estoy disponible. Era una advertencia a todos los jóvenes de que no me vengas a enamorar porque yo no puedo, ya estoy ocupada, ¿no? Era como tener un anillo de compromiso, más o menos así.
Claro que ese collar fue pasando de moda y cada tiempo sale otra vez a la moda y hace poquito ya lo traíamos todas así y no sabíamos ni siquiera qué significa, ¿no? La traducción literal es ya no follo más y es un símbolo que se usaba para decir que tú sexualmente no estabas disponible. Sin embargo, se lo pinta a la modelo porque, aunque es todo lo contrario, porque ella claramente sí estaba sexualmente disponible, es como una manera de decir que quizá esa profesión, que es la prostitución, pues no les quedaba de otra a las pobres mujeres y lo tenían que hacer para mantener a la familia o vete a saber por qué lo tenían que hacer, ¿no? También vemos que Olimpia tiene un solo zapato. Es un tacón dorado, pero solo está calzada de un solo pie. Y esa falta de zapato, cuando en la historia del arte se ha pintado nada más un zapato, significa solo una cosa: la pérdida de la inocencia, ¿no? Vemos otro cuadro que también pinta un zapato, que es un cuadro muy famoso que se llama El Columpio de Fragonard, en donde está esta mujer en este sueño como de vida de hadas, en este bosque perfecto, y ¡pling!, sale volando el zapato. Entonces nos llama la atención porque dijimos, esta mujer acaba de perder la inocencia. Pero a ver, ¿qué más nos cuenta Fragonard? Vemos cómo en la parte de atrás del columpio está el esposo empujando a la esposa, columpiándolo, según él teniendo una tarde muy relajada. Y del otro lado del columpio, escondido entre los arbustos, está el amante viéndole todos los calzones a la mujer. Y ella, pispireta, deja ir su zapato como diciendo, yo ya perdí la inocencia porque al rato me voy a divertir con mi amante. El hecho de perder un zapato en la historia del arte siempre ha significado eso. Y honestamente, ya viendo el collar y ya viendo el zapato, yo no sé qué quiso decir Walt Disney cuando pintó a la Cenicienta, que no solo tiene el collar, sino que ya sabemos que también perdió un zapato en ese baile. El cuadro de Olimpia, si sobrevive, es gracias a la buena administración del lugar. ¿Por qué? Porque la gente lo quería bajar a bastonazos. Fue un cuadro que no gustó, fue un cuadro que realmente ofendió al buen gusto parisino. ¿Dónde se expuso ese cuadro? Y aquí viene la historia que me gusta mucho. Pues antes resulta que existía el Gran Salón Oficial de París. Ese era el mejor lugar del mundo para exponer. Existe desde 1725. Y después de la Revolución Francesa estaba abierta a todo el mundo, no solo para los franceses, ¿no? Entonces, prácticamente, después de la Revolución Francesa se convierte en el mejor lugar del mundo entero para que un artista pudiese mostrar su obra. Es decir, si tú exponías como artista en el Salón Oficial de París, ya estabas graduado como artista. Por eso todo el mundo quería ser aceptado ahí. Había un jurado, era bien difícil. Y hubo un año, en el 1865, en donde más de 3,000 artistas fueron rechazados por el jurado del Gran Salón Oficial de París y empezaron a manifestarse. Hacían revueltas, hacían huelgas, iban a gritar a la puerta del palacio diciendo, oh, por favor, que nos acepten, es una barbaridad que sean tan estrictos. Y Napoleón, que seguía en el poder, honestamente no tenía tiempo para lidiar con los artistas revoltosos. Él decía, tengo a todo París encima porque destruí la ciudad, tengo millones de problemas, tengo la guerra franco-prusiana a punto de estallar en un par de años, o sea, tengo muchísimos conflictos y no puedo atender a esos artistas que se están viniendo a quejar con sus pancartas, porque por favor, no. Entonces él decide, como solución rápida, abrir otro salón que se va a llamar el Salón de los Rechazados, y ese salón era un salón que estaba pegadito al Salón Oficial de París. Entonces ahí podían exponer todos, sin jurado, sin premios, sin nada. Cualquier hijo de vecino que se considere a sí mismo artista podía pintar cualquier cosita y mandarla al Salón de los Rechazados. Obviamente no era muy digno, porque pues ya su nombre pues no tiene nada de honor, pero era mejor exponer allá que no exponer. Además, lo que había hecho Napoleón sin darse cuenta fue liberar el genio del arte moderno. Le había dado al artista una nueva oportunidad, un camino diferente al Salón Oficial de París, porque finalmente el Salón de los Rechazados era un salón del gobierno, es decir, tenía el respaldo oficial. Así que los artistas ya la tenían fácil y si no querían pintar el estilo tradicional, podían pintar de una manera moderna y aún así tener un lugar avalado por el Estado para poder exponer su obra. Obviamente, en 1865, que es cuando todos estos 3,000 artistas se exponen en el Salón de los Rechazados, la gente iba, se llenaba de gente
probablemente solo iban por morbo, para reírse, para ofenderse, para salir de ahí indignados de qué barbaridad cómo alguien se había atrevido. ¿Qué tipo de obras se exponía en el Salón Oficial de París? Obras como las de Alexander Cabanel, que se llama, por ejemplo, esta pieza, El nacimiento de Venus, que vemos como es una mujer desnuda, pero su desnudez no ofende al pudor de la época. ¿Por qué? Porque de entrada la mujer no mira de frente, mire como que se tapa la mano porque ay, tiene pena. Es una desnudez que nace del mar, rodeada de querubines. Entonces, se trata de un pasaje de la mitología. De hecho, este cuadro de Cabanel lo compra el propio Napoleón III, mientras tanto Olimpia es abuchada en el Salón de los Rechazados. Muchos años después, Monet, que no es la misma persona que Manet. Tenemos a Monet y a Manet. Son dos, son amigos, son contemporáneos, pero son personas totalmente distintas que no están ni siquiera relacionadas, ¿no? Monet, con O, mucho tiempo después, 30 años después de que Olimpia es pintada, junta todo su dinero y compra Olimpia y se lo dona al Estado francés. Por eso, hoy en día podemos ver tanto a la Venus de Cabanel como a la Olimpia de Manet colgadas dignamente juntas en el mismo museo, que es el Museo d'Orsay, que está en París. La crítica para este señor fue terrible. Los periódicos lo criticaban, escribían que cómo era posible darle más importancia a una pantufla que a una persona humana, que el arte de Monet arañaba los ojos como la música de las ferias hace sangrar a las orejas. Salió otra crítica muy fuerte que decía, ¿qué significa esa odalisca con el vientre amarillo? Despreciable modelo recogida en ni se sabe dónde, que representa a Olimpia. ¿Qué Olimpia? Una ramera sin duda. Esta fue la crítica que decía que Manet era un artista que lo único que quería era escandalizar y que lo estaba logrando. Sin embargo, gracias a Dios, hubieron 2 o 3 artistas críticos que supieron aplaudir el arte moderno. Uno de esos fue Émile Zola, que fue un gran escritor, que es uno de los padres de la literatura moderna, que aplaudió con tinta y hoja la obra de Manet. Por eso Manet, en agradecimiento, le va a hacer un par de cuadros que se los va a regalar para decirle, oye, pues muchas gracias por apoyar mi carrera cuando todo el mundo me está tirando tomates, ¿no? Una de estas piezas se llama, pues obviamente, el retrato de Émile Zola, en donde lo pinta él con un escritorio lleno de libros y folletos y tinteros y todo, y en la parte de atrás pinta 3 grandes obras, ¿no? Primero pinta una estampa japonesa, porque lo japonés estaba súper de moda. En 1860, Japón y Francia habían abierto sus relaciones comerciales y diplomáticas, y había llegado a Francia todo este tipo de arte japonés, ¿no? Estaba de moda lo japonés, por eso pone la estampa japonesa en la parte del fondo del cuadro, y también estaba de moda lo español. Todo el hispanismo estaba de auge en París y el tipo de arte español de Goya, de Velázquez, de Murillo, del Greco, del Bosco, todo ese tipo de arte estaba muy de moda en Francia en ese momento. Entonces, por eso también pinta un cuadro de Velázquez que se llama Los Borrachos, y también pinta a su gran Olimpia. ¿Por qué? Porque era una manera de él solito colgarse con los grandes artistas de antes y de introducirse él mismo a la historia del arte. Pinta otro cuadro que está inspirado en una de las novelas más famosas que escribe Émile Zola. Esta novela se llama Nana y cuenta la vida, obviamente ficticia, no es de verdad, pero cuenta la vida de una niña muy guapa, muy linda, pero que era pues de una clase social muy baja, y ella quería ser millonaria. Entra a bailar como bailarina de cancán, pero se da cuenta el dueño del lugar que esta mujer no tiene ritmo. Pero le dice, no importa, tú estás tan linda que te voy a poner poquita ropa y ya con eso vas a lograr hacer un gran espectáculo. Y es verdad, tenía a todo el público enamorado, sobre todo los hombres, condes, duques, gente de la aristocracia, de la burguesía alta. Estaba enamorado de Nana y le regalaban flores y joyas y departamentos, y llega un punto donde Nana ya logra tener pues había escalado socialmente, ¿no? Tenía una estabilidad económica bárbara, vivía en uno de esos departamentos de los grandes bulevares que se habían construido, tenía viajes, joyas, prácticamente lo tenía todo excepto el amor. Y llega un día que se enamora de un pobre chaval que no tenía ni en qué caerse muerto y dice, la verdad,
no me importa todos estos lujos, lo importante es el amor y deja todo para irse a vivir con su nuevo amor. Después de 2 semanas se da la arrepentida de la vida y decide regresar a sus lujos. Qué amor ni qué amor, y yo me regreso a mis lujos porque yo extraño mi vajilla de China y mis joyas y mis comodidades, ¿no? La novela nos habla de qué tan degradante puede llegar a ser la ambición humana de dejar pasar cosas importantes como el amor, la amistad, la fidelidad, por cosas superficiales como el dinero o como los lujos, ¿no? En honor a su amigo que lo había apoyado, Manet decide pintar un cuadro de Nana en donde personifica a este gran personaje de la novela de Émile Zola. No crean que siempre le fue mal. Manet, consiguió en algunas raras ocasiones en ser aceptado por el Gran Salón Oficial de París, como por ejemplo la primera vez que se ha aceptado es con esta gran obra llamado El guitarrista español. Él había decidido, pues ya que estaba de moda lo español, pues pintar estilo español para ahora a ver si lo aceptan en el Salón Oficial de París. Entonces pinta este guitarrista al estilo Velázquez, con ese chiaroscuro muy característico del barroco español, que parece casi fotográfico, con la boca entreabierta, parece que está cantando, solo falta escuchar la balada o el bolero para creer que esa persona es una persona de la vida real. Y fue aceptado por el salón y obviamente Manet estaba súper contento. Uno de los cuadros más caros que ha roto récord de venta es este cuadro que es un autorretrato de Manet que se pinta de la misma manera que Velázquez se había pintado cuando se autorretrató en el famosísimo cuadro de Las Meninas. Antes los artistas, cuando hacían su autorretrato, siempre se pintaban más dignamente, con una mejor ropa, porque realmente la situación social del artista no estaba bien definida. Si bien en el Renacimiento los artistas como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, etcétera, vivían dentro de las cortes, su estatus o su rol en la sociedad no estaba definido. O sea, no sabemos si se sentaban en la mesa a convivir con los Medici o si realmente nada más tenían un comedor aparte. O sea, como que no pertenecían al servicio, pero tampoco a la realeza. Entonces, como que el papel del artista, el rol que jugaba en la sociedad no estaba tan definido y por eso cuando se pintaban los grandes artistas, se pintaban de una manera elegante, alzada para arriba, ¿no? En cambio, Manet decide pintarse como artista, o sea, con sus pinturas, con su paleta, de la misma manera que lo había hecho Velázquez unos años antes. ¿Por qué? Porque le estaba dando dignidad a su oficio. Este cuadro se subastó en $29 millones en el 2010, que fue justo hace poquito, en Sotheby's, y rompió el récord por el cuadro más caro de toda la historia de Manet. Ese récord se va a romper otra vez, ¿no? Antes de que acabe la clase. Victorine Morant, aquella prostituta que le había servido de modelo para Olimpia y para Desayuno sobre la hierba, le vuelve a servir de modelo en otra de las piezas más increíbles que logra pintar Manet, que es un cuadro que se llama Mademoiselle V en el traje de torera. ¿Creemos que es una torera? No. ¿Por qué? Porque, oigan, de entrada sabemos que es una prostituta, porque ya reconocemos la cara. Luego, la pose, pues parece que no es una mujer que sepa torear. ¿Por qué? Porque claramente las mujeres no tenían permiso de torear. El color de la capa también era un color rosa claro, que pues obviamente nos da la señal de que ella no es una torera, sino es una modelo que está fingiendo a torear. Otra vez, Manet se inspira en las grandes composiciones de los clásicos, como por ejemplo en esta ocasión se inspira en la tauromaquia de Goya. Manet lo que está pintando en sus cuadros es la realidad tal cual lo está viendo, ¿sí? Muchos críticos decían que lo que pinta Manet no es a la mujer, sino el maquillaje que ella usa, y en este sentido van a tener razón. Manet pinta el maquillaje, el disfraz, la apariencia, la superficie. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa, y eso lo podemos ver muy claro en su obra de La Torera y también en su obra del Balcón. En El Balcón otra vez se inspira en uno de los grandes clásicos, que es de nuevo Goya, pero lo hace de una manera mucho más moderna o mucho más avanzada que lo que había hecho Goya 60 años antes. En ambos cuadros vemos a dos mujeres sentadas en el balcón, pero el cuadro de Manet es de un colorido mucho más luminoso. ¿Por qué? Porque él había querido pintarlo al aire libre. A diferencia de Goya, que probablemente había tomado ciertas anotaciones y luego las pintaba dentro de su taller, Manet quería pintar al aire libre,
¿Y qué pasa cuando uno está expuesto al sol a las 12 del día? Pues realmente no puedes ver bien las cosas porque las ves así con el ojo chinito porque todo es muy brillante. Así es como había querido pintar Manet la escena porque esa era la realidad que estaba viendo. Entonces, cuando uno ve chinito las cosas, pues las formas ya no las ves pues con tanto volumen, sino más bien las ves planas. Por eso las cabezas de las mujeres de Manet parecen cabezas mucho más planas que las que había pintado Goya medio siglo antes, ¿no? El color que había escogido para el balcón era un color que desafiaba el buen gusto de la época porque era un verde chillón que obviamente la gente decía, no, pues ese color no es elegante, ese color no es serio. Sin embargo, Manet quería pintar la realidad y si la realidad era ese color en la puerta o en la ventana, pues ese color es el que iba a usar, ¿no? Para modelo, en esta ocasión no fue la misma de siempre, no fue su prostituta favorita que es Victorine, sino que usó a su alumna llamada Berthe Morisot. Morisot va a ser una de las grandes artistas del impresionismo, que es la vanguardia que justo surge después de Manet, y va a jugar un papel central en la obra de Manet, porque no solo va a ser una excelente alumna, sino que con el paso del tiempo, el maestro va a aprender más del alumno que lo que aprendió el alumno mismo. Había muy mala fama para todas esas señoritas que decidían posar para Manet, porque ya se sabía que Manet se andaba con prostitutas y que pues... Entonces Berthe Morisot, que admiraba mucho al maestro, había accedido a posar para él, pero en la calle se empezó a decir que eran amantes, que ella era una niña de cascos ligeros o de moral distraída, y siempre se la pasaba callando esos rumores, diciendo que cada vez que ella posó para él, lo hizo con ropa, obviamente, y en la presencia de su mamá. Lo cierto es que Berthe se enamora del hermano de Manet y empieza a ser ya no solo su alumna, sino también su cuñada. En este punto de la carrera de Manet, en donde él ya empieza a tener cierto reconocimiento, ciertos coleccionistas se empiezan a interesar en su obra, surge un nuevo grupo de alumnos, de estudiantes mucho más jóvenes que Manet, que van a ser los famosos impresionistas. Aún no reciben el nombre del impresionismo, pero eran jóvenes que admiraban muchísimo la obra de Manet y que querían seguir sus pasos. Tenían como estandarte aquella figura que se levantaba y triunfaba, que es Olimpia, pero sin embargo Manet no quería que lo asociaran con él. ¿Por qué? Porque ya llevaba toda una vida abriendo camino y ya por fin tenía cierta estabilidad, cierto reconocimiento, como para que un grupo de jóvenes se venga a colgar de su fama, pues obviamente no le cayó en gracia. Sale en un periódico un comentario, porque no fue crítica, realmente fue un comentario, que dice Monet o Manet, pero es a Manet a quien le debemos Monet. Enhorabuena, Monet. Gracias, Manet. Manet erróneamente, por muchos historiadores o por muchos entusiastas del arte, es considerado impresionista. Pero realmente esto es un gran error porque él nunca quiso ser asociado con el impresionismo, no expone con ellos, no pinta junto a ellos. Entonces, si el hombre no quería, pues ¿para qué lo vamos a encasillar en un estilo que realmente no pertenecía, ¿no? Entonces, Manet, ¿de qué estilo es? No es de ningún estilo. Es del manetismo, si queremos verlo así, porque realmente no pertenece al realismo, que es el estilo que se usaba anteriormente, y tampoco es impresionista. Lo cierto es que sí tuvo muy buena relación con los impresionistas, sobre todo con Monet, que va a ser su gran amigo, que por ejemplo incluso le hace un par de retratos, como este cuadro que podemos ver, que se llama Monet pintando en su estudio, en donde va a pintar a su amigo, pero con una paleta de arte, con una paleta de colores mucho más claras a la que él acostumbraba. ¿Qué pasa? Manet siempre va a estar buscando el reconocimiento oficial del Gran Salón Oficial de París de aquí a que se muera. O sea, él toda su vida va a querer esa legalidad, esa certificación. Es una legalidad, es un reconocimiento que a los impresionistas no les importa. Ellos ya no quieren exponer en el Gran Salón, pero Manet sí. Por eso, al final de su vida, va a tener dos líneas. La primera, la más tradicional, en la cual va a abordar temas más serios, con colores más serios, para ser reconocido por el Gran Salón. Y también va a tener paralelamente otra línea, que va a ser su línea más juvenil, su línea más fresca, con colores impresionistas, con temáticas impresionistas, que va a pintar en compañía de sus amigos
impresionistas, como por ejemplo Monet pintando en su barca, o el cuadro del barco, o el cuadro de la primavera. Este es mi favorito bueno, la verdad no puedo decir que es mi favorito, pero es uno de mis favoritos de las obras de Manet, en la cual él tiene la idea de pintar las 4 estaciones del año, pero cada estación va a estar personificada por una de las grandes mujeres de París, es decir, por las jóvenes de moda, de buena familia, que se visten al último grito de la moda, algo así como la portada de Vogue de hoy en día. Entonces, desgraciadamente él muere antes de tiempo y solo puede pintar a primavera y a otoño, y verano e invierno pues van a quedar en nuestra imaginación. Para este entonces, él sufría de una enfermedad, ahorita vamos a hablar de cómo muere, pero le habían amputado la pierna y 10 días después muere. Mucho tiempo antes estuvo en cama, se le dificultaba caminar, estaba de balneario en balneario para ver si se curaba, pero sin embargo, a la hora de pintar de sus últimos cuadros, que es este de la primavera, por ejemplo, él solito decide ir a Galerías Lafayette a comprar y a escoger con sus propias manos y con su propio gusto moderno el atuendo que va a lucir su modelo para hacer la primavera, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado la oportunidad, la suerte de estar en una exposición en donde te presentan, te ponen en display el paraguas, los guantes, el sombrero que usó Primavera, junto con el cuadro de la primavera. Este cuadro se subastó hace poquito, lo compra el Getty Museum de Los Ángeles y se subasta por una cantidad que va a romper el récord de toda la obra de Manet. Se subasta por exactamente 65 millones de dólares. ¿Sí? Acuérdense que el récord anterior habían sido 29 millones y ahorita 65. Y lo curioso es que desde que se pintó este cuadro de primavera, nadie lo volvió a ver porque estaba en manos de colección privada, hasta ahorita, que fue en el 2014, que se subasta y ya está a la vista de todo el público. Otoño también es un gran cuadro en donde vemos este papel tapiz con aire oriental, porque acuérdense que lo japonés estaba súper de moda. El último cuadro que pinta Manet es un cuadro que se llama El bar de la Folies Bergère, que es un bar que más bien viene siendo un cabaret. Lo vemos porque en la esquina superior izquierda, vemos los piececitos de una mujer que es una trapecista, es decir, había baile en vivo y prácticamente es un bar con tinte de cabaret. Este cuadro tiene millones de lecturas, millones de interpretaciones. Yo le voy a decir una de las más aceptadas, que es que este cuadro realmente tiene un tinte prácticamente feminista. Aunque el feminismo no existía como lo concebimos hoy en día, Manet siempre fue un gran defensor de la mujer, del rol de la mujer que juega en la sociedad. Quizá por eso siempre le dio protagonismo en su obra, por eso pintó a la torera siendo torera, diciendo, oye, pues igual y las mujeres pueden torear si quieren, ¿no? Este cuadro que tenemos enfrente ocurre en 2 momentos del tiempo. Primero es el plano frontal, que está una mujer viendo de frente hacia nosotros. Es una mujer que atiende detrás de la barra. Vemos las botellas y las frutas que nos dicen que pues Manet tenía una destreza increíble a la hora de pintar naturaleza muerta. Y el segundo tiempo es el reflejo que está detrás de ella. Hay un espejo gigante en el cual se está reflejando la escena, pero la postura de la mujer es diferente. Es diferente la postura de la mujer en tiempo real que la que está espejada. En el espejo ella está inclinada hacia el frente, preguntándole al caballero qué es lo que quiere tomar. Esa persona aparece en el reflejo, el hombre del sombrero, pero no aparece en la primera escena. Entonces, algo no anda bien y, según algunas lecturas, lo que quiso decir Manet en esto, nunca podremos tener ciencia cierta, ¿no? Pero bueno, la lectura que existe es que el mundo o la sociedad ha fallado en determinar o en pintar el rol de la mujer, que nos hemos quedado cortos, que el rol de la mujer o la importancia de la mujer en la sociedad es mucho más grande de lo que se pinta. Por eso él la pinta en dos versiones del tiempo, ¿no? Manet muere un 20 de abril de 1883. Se dice que de una enfermedad cardiovascular, pero también otra teoría muy aceptada es que él tenía sífilis. Por eso iba de balneario en balneario para tratar de curar la sífilis, porque aunque no existía una cura como tal, sí existían remedios caseros y decían que los varios baños de mercurio
ayudaban a sentirse mejor cuando tú padecías esa enfermedad, ¿no? De aquí el famoso dicho de una noche con Venus y toda tu vida con con Mercurio, perdón. Entonces Manet muere a los 51 años, muy joven, estaba a la mitad de su carrera artística, deja inacabada la serie de las 4 estaciones, pero gracias a Dios logra lo que siempre quiso, que fue el reconocimiento del Gran Salón Oficial de París, el reconocimiento de la Academia. De hecho, le dan la medalla de honor y le dan muchísimos reconocimientos oficiales, y él está muy contento de haber alcanzado por fin pues realmente la fama y el éxito a través de una pintura que va a romper para siempre con el arte académico. Va a ser el padre del arte moderno. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, muchos lo consideran el primer artista moderno, aunque muchos otros dicen que es el último artista del arte anterior. Todos los artistas que van a venir después, los impresionistas, los postimpresionistas, los fauvistas, los cubistas, todos ellos van a admirar a este hombre que por sí solo supo abrir camino para el mundo del arte y liberar a la pintura de su mimética tarea de reproducir la realidad. Espero que les haya gustado esta clase. La siguiente es sobre el impresionismo, para ver cómo estos artistas logran darle otro girito a la historia del arte para hacer un arte único y espectacular. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.